Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En un video anterior ya habíamos hecho la revisión completa de esta Lenovo Xiaoxin Pad Pro versión GT. Puedes ver la revisión completa en YouTube, ya está subido el video completo. Así que lo que vamos a hacer ahora es probar todo tipo de juegos en la tableta, especialmente los más pesados. Repasando rápidamente por las características de la tableta, veíamos que en Antutu nos daba más de 2 millones de puntaje en la evaluación. Tenemos el procesador Snapdragon 8 generación 3 versión mobile, el que solamente va a tener 6 núcleos, pero nos da un rendimiento máximo de hasta 3.3 GHz. Y como procesador gráfico tenemos la GPU Qualcomm Adreno 750, que va a ser la misma GPU que tiene el procesador Snapdragon 8 generación 3 versión normal de 8 núcleos. Para este video únicamente voy a hacer las pruebas con juegos un tanto pesados para las tabletas y voy a dejar de lado los juegos que se consideran más livianos para este tipo de procesador. Y la tableta tiene el tipo de almacenamiento UFS 4.0 que al ser evaluado por Antutu obtiene un puntaje de 190.000 puntos. Un puntaje bastante bueno, así que todos los juegos van a cargar muy rápido. Antes de comenzar las pruebas, quiero que veas que estoy comenzando con el 100% de batería y al final vas a ver cuánto nos queda de batería luego de probar todos estos juegos. Ahora sí, comenzamos. Antes de iniciar el juego, ya sabes que cierro todas las aplicaciones para así tener la memoria vacía. Al momento de iniciar Fortnite, se ha iniciado el juego bastante rápido, únicamente ha tardado 23 segundos. Bastante rápido para ser un juego muy exigente gráficamente. Y respecto a eso, he configurado los gráficos más o menos a todo lo que da. 120 cuadros por segundo, calidad gráfica épica, 3D más o menos un 50%, y la textura la puse en low, en bajo, para así poder lograr buena tasa de cuadros. Y ya sea que estés recién saltando del bus o una vez que ya estés en el suelo, la tasa de cuadros promedio va a ser de entre 60 a 70 FPS, a veces llega hasta 120, pero 60 a 70 va a ser el promedio. Si no tienes un mando puedes utilizar perfectamente la pantalla, pero como el sistema permite remapear los botones para así poder usar un control, yo voy a utilizar un mando de Xbox. Y la verdad que el juego se mueve muy rápido, muy fluido, con buena calidad, así que seguramente vas a poder jugar como si estuvieras utilizando una computadora gamer, en verdad. Y felizmente hay mancos, más mancos que yo, así que ahí he podido capturar una de las pocas kills que he logrado obtener luego de media hora de juego. Al final vas a ver todas las estadísticas. Ahora vamos con el siguiente juego. Y el siguiente juego es Call of Duty Mobile. Al momento de iniciar el juego también lo hizo bastante rápido, únicamente ha logrado un tiempo de 17 segundos. Un tiempo bastante bueno para un juego que también es un poco pesado, aunque no tanto como Fortnite. He configurado la calidad gráfica en máximo y los cuadros por segundo en máximo también. Si es que elijo ultra alto, la calidad gráfica baja, así que tenemos que elegir de preferencia calidad gráfica máxima y cuadros por segundo máximo también. Y aún configurándolo en esta calidad no he notado ni un solo cuelgue ni un solo lag. Todo se ve muy nítido, muy clarito y muy fluido también. Aunque aquí no puedo ver la tasa de cuadros por segundo, pero vas a ver en el video que todo se ve muy fluido. Y a diferencia de Fortnite, en donde rara vez había pequeños cuelgues y era entendible porque habíamos configurado la calidad gráfica en épico, era entendible que haya pequeños cuelgues, pero aquí en Call of Duty no hay ni un solo cuelgue, todo se ve muy bien, así que vas a poder jugar con mucha estabilidad en el juego. Y aquí solamente estuve matando con el camión porque es lo que primero conseguí y logré 4 kills seguidas. La verdad que la tableta ayuda a jugar cualquier título. Pasamos al siguiente. Siguiente juego, y es uno de mis favoritos, es Genshin Impact. Cerramos todo y al momento de iniciar el juego es uno de los que más ha tardado, llegando a tardar más de un minuto en iniciar el juego. Y esta demora también se debe a que el juego ocupa en la tableta 43 GB. Es por eso que es uno de los juegos que más ha tardado en cargar en la tableta. Ya sabes que puedes utilizar el táctil de la pantalla o también utilizar un mando, ya que ahora acepta mandos de forma nativa.
Y utilizando el control vamos a ver la configuración de gráficos que por defecto detecta todo en el modo alto. Así que yo elegí ese modo y lo he dejado tal cual está, no he modificado nada. Y ahí se puede notar que el juego es estable, se ve nítido, pero no tiene una alta tasa de cuadros, que seguramente se va a mover a 30 nada más. Estando en una zona donde hay más personajes, más estructuras, igual más o menos se mueve a 30 porque no se ve que se mueva muy fluido. Así que utilizando la calidad de gráficos alta, elegí los 60 cuadros por segundo, donde la configuración cambia a acelerado, y con esta configuración ya se nota más fluido. Así que ya sea que estés recorriendo el mundo, haciendo misiones o luchando en el abismo, vas a obtener una buena tasa de cuadros por segundo y sobre todo mucha estabilidad también. A pesar que hay unos cuantos monstruos y se usan bastante los efectos, no se nota que la tableta se cuelgue, se pause, las reacciones también son bastante rápidas. Cuando utilizas el mando también no se nota que haya mucha latencia con respecto al momento de ejecutar esa acción, al momento de atacar. Cuando presionas el botón no se nota que haya mucha latencia, reacciona bastante bien el mando con la tableta. Así que para jugar Genshin Impact tienes un muy buen equipo. Luego de más de 2 horas de estar probando estos títulos, que son juegos bastante pesados, estuve midiendo la temperatura de la tableta y solamente alcanzó los 35 grados centígrados. Parece que estos juegos no fueron nada para la tableta porque ni siquiera se calentó un poquito. Mira, 33 grados por los bordes y 35 grados por donde está el procesador. Así que aquí puse pausa a la prueba de juegos y dejé descansar la tableta hasta el día siguiente. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, volví a usar la tableta y me fijé cuánto había drenado la batería. Y como estás viendo en pantalla, había drenado 1% desde la noche hasta esta mañana. Lo había dejado con 78 y ahora amaneció con 77%. Así que continué con Mobile Legends Bank. Este juego lo he configurado en lo máximo que dé, HD y alto consumo de batería. Pero parece que para la tableta este es un juego bastante liviano, he podido jugar perfectamente. Tanto Mobile Legends como League of Legends van a tener prácticamente el mismo rendimiento, se ve muy clarito, muy nítido todo. Y aunque he configurado los efectos a lo máximo que dé, la verdad que todo se mueve como si estuviera reproduciéndose un video en alta resolución. Si ya hemos visto que puede correr Genshin Impact en calidad gráfica alta o Fortnite, pues con más razón va a poder reproducir o correr títulos un poco más livianos. El siguiente juego es Night Crows, me lo pidió un seguidor del canal, así que lo he probado, he configurado el juego en lo máximo que dé. Y estuve jugando esto bastante tiempo para poder subir de nivel, para ver si es que la dificultad del escenario, los personajes, los monstruos eran más difíciles, para así poder mostrarles de cómo trabaja la tableta, cómo mueve los gráficos, todo el escenario y todas las peleas y todos los efectos. Y a pesar que he configurado todo en lo máximo, ha sido muy fluido el rendimiento que tiene el juego en la tableta. La verdad que, como te digo, puedes jugar prácticamente cualquier título en lo máximo que se pueda y la tableta no va a sufrir y ni siquiera se va a calentar. El siguiente título es Arena Breakout. También me lo pidió un seguidor, así que lo he instalado para probarlo en la tableta. Igual configurándolo a todo lo que dé, incluso hasta 144 FPS y resolución 1080 píxeles. La tableta aún así ha movido este jueguito como si fuera Clash Royale. Porque aunque estés disparando o moviéndote en el escenario, se mueve hasta 144 FPS estables, reduce muy poquito. Aunque eso sí, como era una de las primeras veces que jugaba esto, no sabía ni siquiera qué hacer, así que solo maté a un NPC y el resto de tiempo me la pasé recorriendo el escenario. Pero como ves, todo se ve muy bien, así que podrás jugar tranquilamente este título. He instalado 3 juegos de carros, Car X Drift Racing, CS Racing y Real Racing 3 o 3. Y este último es el que probé porque me pareció más divertido y sobre todo más fácil para poder controlar el auto en la pista. Me parece un mejor juego.
Lo he jugado con el mando, pero también puedes utilizar el táctil de la pantalla. Este juego no tiene opciones para poder configurar los gráficos del juego, los controles son muy sencillos. Incluso para poder manipular el juego únicamente se usa a la derecha y a la izquierda, no he visto que se haga nada más. Pero aún así me parece un juego muy entretenido y sobre todo muy fácil de poder jugar. Y la fluidez que tiene el juego es muy similar a los otros dos que no te lo he mostrado porque eran un poco más difíciles de poder configurar. Así que como se mueven gráficamente muy similares te he mostrado este juego. Y como ves vas a poder jugar tranquilamente en la tableta. Y vamos con el último juego, me refiero a Call of Duty Warzone. Este juego también lo he configurado en lo máximo que se pueda en la calidad gráfica y he podido jugar tranquilamente. La verdad que hasta este punto, cualquier título que te imagines, la tableta lo va a poder correr perfectamente. Y se mueve tan bien que he podido jugar de una manera mucho más precisa. Creo que este título me ha gustado mucho más porque he podido matar a muchas más personas, así que los controles son mucho más precisos en la tableta. Y sobre todo por la velocidad que tiene al momento de reaccionar con el mando, he podido jugar de una manera como si fuera un poco más experto, a pesar que juego esto muy pocas veces. Así que hasta aquí te puedes dar cuenta que la tableta va a mover títulos muy pesados como si fueran títulos bastante livianos. Y llegando al 20% detuve las pruebas porque aquí ya es recomendable poner a cargar la tableta. Aquí en la aplicación de baterías puedes ver diferentes pruebas, diferentes porcentajes para saber cuánto te va a durar la batería. Por ejemplo, del 71% al 20% te va a durar unas 5 horas y media en tiempo de pantalla para poder jugar. Otro ejemplo, del 100% al 87% vas a obtener 1 hora con 20 minutos de tiempo de pantalla activa. Y desde el 100% hasta el 1%, unas 7 horas con 10 minutos. Y para cargar nuevamente la batería al 100% va a tomar 1 hora con 10 minutos. Aclaro también que este tiempo se puede reducir si es que tienes el brillo de la pantalla superior al 50% o si es que el juego es muy exigente. Y a pesar que estuve jugando largas horas, la batería no ha subido de 33, 34, 35 grados. Prácticamente es como si solamente hubiera estado navegando por internet, pero como has visto estaba jugando títulos que sí son exigentes. Y el sistema también tiene diferentes estadísticas para poder saber las aplicaciones y el tiempo que han sido utilizadas, incluyendo el tiempo de pantalla que consume. Aquí vas a ver que Real Racing 3 he jugado 44 minutos, ha consumido 16% de batería. Arena Breakout jugué 36 minutos, consumió 13% de batería. Warzone jugué media hora, consumió 11% de batería. Fortnite en 30 minutos consumió 11% de batería. Night Cross en 26 minutos consumió 9% de batería. Mobile Legends en 21 minutos consumió 8% de batería. Call of Duty en 17 minutos consumió 6% de batería. Y Genshin Impact en 16 minutos, a pesar que es uno de los juegos más pesados, consumió solamente 6% de batería. Así que como ves, tienes una tableta muy económica y muy potente. Bueno amigos, eso ha sido todo por la revisión de la tableta Xiaoxin Pad Pro GT con Snapdragon 8 generación 3. Así que espero que te haya sido muy completo para que puedas tomar una decisión de si es que comprarla o no comprarla. Eso ha sido todo, déjame un comentario, comparte este video y también suscríbete al canal para recibir más notificaciones de revisiones. Nos vemos hasta la próxima.